Hay una razón muy específica por la que sientes que la vida es un caos incontrolable, donde las cosas simplemente te pasan. Es porque estás intentando operar la realidad sin el manual de instrucciones. Nos enseñaron que el universo está hecho de materia muerta y azar. Pero hace 4000 años, una élite de iniciados conocía una verdad que la ciencia moderna teme admitir. La realidad no es sólida, es una red programable. Y quien tiene el código, controla el juego. Abre el papiro Huéscar, uno de los documentos más antiguos de la humanidad. Allí no encontrarás sacerdotes rezando para tener suerte. Encontrarás el registro técnico de un grupo llamado Jedi. No dejes que la similitud con el cine te engañe. Fue intencional. Transformaron una ciencia real en ficción de Hollywood para que pensaras que era cosa de niños. Pero los Jedi originales eran ingenieros de la existencia. Su símbolo, el pilar Jed, no era un adorno religioso. Era una herramienta de estabilidad, utilizada para conectar la columna vertebral humana directamente con esa red geométrica invisible que sostiene la materia. Ellos sabían algo que tú has olvidado. La geometría no es dibujo. La geometría es función. Cuando un Jedi aplicaba un patrón geométrico o una frecuencia sonora, no estaba haciendo magia. Estaba ejecutando un comando en el sistema operativo del universo, colapsando ondas de caos en orden físico. Es la diferencia entre ser arrastrado por un tsunami y saber construir el barco. La pregunta que debe estar gritándote en la cabeza ahora es, si esta tecnología de control de la realidad existe, ¿por qué nadie me enseñó esto en la escuela? La respuesta es perturbadora. Esa tecnología no desapareció, fue monopolizada, mientras a ti te entrenaron para creer que esto es superstición. Las personas que diseñan las leyes, las fronteras y la economía de tu mundo siguen usando exactamente esa misma geometría sagrada. Ellos no se detuvieron en Egipto. ¿Y si te dijera que los edificios donde se toman las decisiones más importantes del mundo hoy en día no son solo concreto y vidrio, sino gigantescos circuitos diseñados para mantenerte fuera de esa frecuencia? La prueba está oculta a plena vista y pasas por delante de ella sin verla. ¿Crees que es coincidencia que las ciudades más poderosas de la Tierra, cuando se ven desde arriba, parezcan placas de circuitos de computadora? Washington, D.C., Canberra, Brasilia, ninguna de ellas fue diseñada al azar. Fueron proyectadas como máquinas de frecuencia. Veamos un ejemplo que los libros de historia describen solo como estético. Sir Edwin Lutyens, el arquitecto responsable de la planificación de Nueva Delhi y de gran parte de la arquitectura imperial británica. Oficialmente, Lutyens era solo un genio del diseño, pero detrás de escena, la historia es otra. Él operaba con el conocimiento de la masonería y entendía lo que los antiguos Jedi sabían. La forma de un edificio dicta el comportamiento de quien entra en él. Al diseñar el Parlamento de la India, no hizo un cuadrado o un rectángulo funcional. Construyó un mandala perfecto en piedra, basado en el templo de Chhausat Yogini. ¿Por qué? Porque él sabía que ese edificio no serviría solo para albergar políticos, serviría para concentrar y dirigir el poder. Esta es la ingeniería de la realidad en acción. Mientras la ciencia secular te dice que la geometría sagrada es una superstición religiosa sin efecto práctico, la élite global invierte miles de millones para garantizar que sus centros de comando sean construidos exactamente sobre estas tramas geométricas. No están decorando, están sintonizando una antena. Ellos entienden que el espacio físico moldea la mente humana. Si vives en cajas de cemento desordenadas, tu mente se vuelve caótica y fragmentada. Si ellos viven y operan dentro de proporciones áureas y mandalas de poder, sus mentes se mantienen enfocadas y dominantes. Es una guerra silenciosa de frecuencias, y el campo de batalla es el propio entorno en el que vives. Pero aquí es donde la historia deja de ser solo una conspiración política y se convierte en algo mucho más perturbador. Podrías pensar, ok, son solo hombres poderosos jugando a ser magos con ladrillos, pero ellos no inventaron esas formas, solo las copiaron. La verdad aterradora es que esta geometría no pertenece a los humanos. Es el lenguaje fundamental de la naturaleza, usado para construir desde galaxias hasta las cosas más letales que existen. Y la prueba definitiva de que vives en una realidad matemática no está en un templo, está circulando dentro de tu propio cuerpo ahora mismo.
Si todavía tienes alguna duda de que el universo está escrito en código matemático, no mires hacia las estrellas, mira a través del microscopio. Observa aquello que, en este preciso instante, podría estar intentando invadir tus células. A la biología convencional le encanta decirnos que la naturaleza es orgánica, caótica y fruto de mutaciones aleatorias. Pero cuando bajamos al nivel fundamental de nuestros enemigos microscópicos, los virus, el caos desaparece y encontramos un orden absoluto. Analiza la estructura de un adenovirus o de un virus del herpes. Lo que ves no es una burbuja amorfa de biología. Ves un icosaedro, un sólido platónico perfecto. 20 caras triangulares equiláteras, 30 aristas, 12 vértices. ¿Por qué? Porque la naturaleza no juega a los dados, juega al ajedrez. La geometría sagrada no es solo bonita, es la forma más eficiente de empaquetar información, ADN, en el menor espacio posible con la mayor resistencia estructural. El código de la muerte es, literalmente, una forma geométrica sagrada. Esto desmantela por completo la visión materialista de que la geometría es una invención humana. Nosotros no inventamos el icosaedro, nosotros lo descubrimos. Es la estructura base de la realidad. Antes de que hubiera carne, sangre o respiración, existía la forma. Piensa en lo que esto significa para ti. La misma fuerza vital que sostiene tu cuerpo y las amenazas que intentan destruirlo están operando bajo leyes geométricas rigurosas. No eres un accidente biológico, eres una construcción matemática compleja. Y aquí está la revelación que lo cambia todo. Si la geometría tiene el poder de organizar la materia física con tanta perfección, al punto de crear la vida y la muerte, ¿qué sucede cuando aplicamos esa misma geometría a la energía invisible? Los antiguos sabían que, si diseñaban la forma correcta, no atraerían solo virus o células, podrían anclar la conciencia misma. Es por eso que las culturas antiguas estaban obsesionadas con ídolos y estatuas. No estaban adorando piedras, estaban usando la geometría para crear antenas cuánticas. Y la física moderna acaba de probar que tenían razón. Hablemos del elefante en la habitación. La visión moderna trata la consagración de ídolos y estatuas como el apogeo de la ignorancia primitiva. El científico materialista mira un ritual antiguo y pregunta con desdén, ¿cómo alguien puede creer que una conciencia divina viviría dentro de un pedazo de granito? Pero los antiguos maestros védicos se reirían de esa arrogancia, porque ellos nunca dijeron que la piedra fuera mágica. Ellos sabían que la piedra era solo el hardware. Lo que le daba vida era el software geométrico instalado en ella. En la tradición de la India, una estatua es solo un peso muerto hasta que pasa por un proceso llamado prana pratishta. Y el secreto de ese proceso no es el rezo, es la inserción de un yantra, una geometría sagrada precisa, muchas veces grabada en metal, en la base o en el corazón de la imagen. Sin la geometría, es decoración. Con la geometría, se convierte en una máquina. Para entender esto, no necesitas religión, necesitas física cuántica. La ciencia sabe hoy que todo en el universo existe como una función de onda, un campo de posibilidades infinitas hasta que algo la observa o la captura, forzando el colapso de onda en una realidad física localizada. La geometría sagrada actúa exactamente como ese mecanismo de captura. Piensa en tu router Wi-Fi. Si le muestras una caja de plástico a un cavernícola y le dices que contiene todo el conocimiento del mundo, pensará que es magia. Pero tú sabes que no es la caja de plástico lo que importa. Es el circuito geométrico en su interior, el que tiene la capacidad de sintonizar una frecuencia invisible que ya está en el aire y traducirla en datos. El yantra es el circuito, la estatua es la caja, la deidad es la frecuencia. Los antiguos no estaban adorando ídolos, estaban construyendo antenas de conciencia. Usaban formas matemáticas específicas para colapsar energías cósmicas abstractas en una ubicación específica, accesible al ser humano. Ahora, detente y expande este razonamiento. Si una pequeña forma geométrica logra anclar una conciencia en una piedra, ¿qué sucede cuando nos damos cuenta de que el propio tejido del espacio-tiempo donde vivimos también tiene una forma? No estás en un vacío. Estás atrapado dentro de la mayor estructura geométrica de todas. Si alejas la vista de esa estatua,
de ese virus y de tu propio cuerpo. ¿Qué queda? ¿El espacio vacío? ¿Cierto? Falso. Einstein conmocionó al mundo al probar que el espacio no es una nada. El espacio es un tejido. Es algo flexible, que se curva, se estira y se distorsiona. La física moderna describe el universo como una rejilla, un grid tridimensional de espacio-tiempo. Una vez más, la ciencia llegó tarde a la fiesta. Miles de años antes de que los físicos dibujaran las curvas de gravedad en las pizarras, los textos védicos ya describían la realidad como la red de Indra. Imagina una tela de araña infinita, extendiéndose en todas direcciones. En cada nodo de esa tela hay una joya brillante, y cada joya refleja, en su superficie, todas las demás joyas de la red. Esto no es solo una linda metáfora poética, es una descripción técnica precisa de lo que hoy llamamos universo holográfico. La idea de que cada parte contiene la información del todo. Los egipcios lo sabían. Por eso, antes de esculpir cualquier relieve o pintar cualquier muro sagrado, primero dibujaban una cuadrícula roja. Los egiptólogos dicen que era solo para mantener las proporciones del dibujo, pero ellos solo están viendo la superficie. Para los maestros antiguos, esa cuadrícula era lo sagrado, representaba la estructura invisible de la red que sostiene la realidad material. El dibujo del faraón o del dios era solo una manifestación pasajera sobre la trama eterna. Necesitas entender la magnitud de esto. Tú no estás en el universo. Tú eres un nodo en esta red geométrica. La sensación de que estás separado, aislado y desconectado es una ilusión óptica creada por tus 5 sentidos limitados. En realidad, estás conectado a una arquitectura matemática donde todo está entrelazado. Y si la estructura es geométrica, la pregunta final para hackear este sistema es: ¿qué hace que esa geometría se mueva? ¿Qué le da la orden a la red para que vibre y cree la realidad? La respuesta está en el inicio de todo. Antes de la luz, antes de la forma, existía el sonido. Si la realidad es una red geométrica, como hemos visto, ¿quién encendió el interruptor? ¿Cómo es que la nada se transformó en algo? Abre la Biblia, pero, por un momento, no la leas como un libro religioso. Léela como un manual de ingeniería inversa. La primera frase dice: en el principio era el verbo, el sonido, la vibración. El Génesis describe un proceso geométrico preciso. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En geometría sagrada, esto es el movimiento del punto, dimensión 0, creando la línea, primera dimensión. Cuando ese movimiento se curva, crea el círculo. Cuando los círculos se cruzan, surge la vesica Piscis, la forma de una almendra o de un ojo. Y la Biblia dice inmediatamente: hágase la luz. La luz no apareció por arte de magia, es el resultado geométrico de la fricción del movimiento de la conciencia. Los místicos hebreos escondieron esto en la mismísima primera palabra del texto original, Bereshit. Traducimos como en el principio, pero los cabalistas saben que el código oculto en esas letras revela: Él creó la red. El propio texto sagrado admite que la estructura geométrica vino antes de la materia física, y si crees que esto es solo teología, la ciencia moderna tiene un nombre para ello: simática. Toma una placa de metal, esparce arena sobre ella y toca una nota musical. Instantáneamente, el caos de la arena se organiza en patrones geométricos perfectos y complejos. Mandalas surgen de la nada, creados solo por la vibración. Si cambias la frecuencia, el sonido, la geometría cambia. Esto prueba en laboratorio lo que los Vedas dicen hace 5000 años. El mantra, sonido, crea el mandala, forma. El Om no es un canto para relajarse, es la frecuencia sonora que genera la geometría fundamental de nuestro universo. Esto significa que la estructura de la realidad responde a la vibración. El mundo físico a tu alrededor es solo arena en una placa de metal cósmica, mantenida en su lugar por una música invisible. Y aquí llegamos a la encrucijada final. Si el universo es una red de ondas y la geometría permite surfear esas ondas, ¿qué es lo que has estado haciendo? La mayoría de las personas pasa la vida luchando contra la corriente, ahogándose en el ruido, pero tú no tienes que ser así. Existe una manera de dejar de luchar contra la estructura y empezar a usarla. Es hora de dejar de ser la víctima del caos y convertirte en el surfista de la realidad.
La brutal verdad sobre tu vida. No puedes detenerlas solas. El universo es, por definición, vibración y movimiento. Las crisis, los cambios, el caos aparente, todo eso son ondas de energía propagándose por la red. El 90% de las personas vive ahogándose porque intenta luchar contra la física. Intentan detener la ola con las manos, resistiéndose al cambio, ignorando los patrones y terminan exhaustas y rotas. Pero el iniciado, el verdadero Jedi, hace lo opuesto. Se convierte en un surfista. El surfista no teme a la ola gigante, respeta su geometría, estudia el punto de quiebre, ajusta su equilibrio y usa la propia fuerza colosal del océano para ganar velocidad. Él no genera la energía, él canaliza la energía. Tú tienes esa misma capacidad. La geometría sagrada no es un dibujo para colgar en la pared, es el mapa de las corrientes marinas de la realidad. Cuando entiendes que todo, desde tus relaciones hasta tu cuenta bancaria, sigue patrones de frecuencia y forma, dejas de ser una víctima del azar y comienzas a convertirte en el arquitecto de tu destino. La gran revelación no es que eres pequeño ante el universo, es que tú eres el mecanismo que el universo usa para observarse a sí mismo. Esa sensación de ser un extraño en este mundo 3D es porque tu conciencia es multidimensional. Estabas intentando encajar un océano en un vaso de agua. Y ahora, la próxima vez que el ruido del mundo intente desestabilizar tu mente, recuerda la placa de metal y la arena. El caos externo es solo un reflejo de una frecuencia interna desajustada. No intentes ordenar la arena grano por grano. Cambia el sonido, cambia tu frecuencia interna y la geometría de tu vida se reorganizará sola. Esta jornada para recordar quién eres y cómo operar la tecnología olvidada apenas comienza. Para que sigamos explorando juntos las herramientas que silencian el ruido y despiertan tu potencial latente, suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones. No dejes que el algoritmo decida si recibirás este conocimiento. Asume el mando. Y quiero saber quién llegó hasta aquí conmigo. Comenta abajo. Yo soy la frecuencia. Veamos cuántos de nosotros estamos listos para asumir la responsabilidad de nuestra propia realidad. Este fue en el primer paso. En nuestro próximo encuentro, bajaremos aún más profundo en la madriguera del conejo y descubriremos cómo usar esta sintonía en la práctica. Hasta entonces, recuerda, la geometría es perfecta. La cuestión es si tú estás alineado con ella.